La injerencia del mundo occidental es el mayor desafío al que se enfrentan todos los países africanos, declaró Arikana Chihombori-Quao en el canal de noticias Arise News el 31 de agosto. La ex embajadora de la Unión Africana en Washington, conocida por su aversión a las potencias europeas occidentales, expresó una opinión muy común en el continente africano. Según esta opinión, es la historia de la colonización de Europa occidental la que está en el origen de la miseria vivida por los africanos en los últimos tiempos. Estos sentimientos antioccidentales están siendo explotados por dos actores externos, China y Rusia. Cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Para Pekín, el instrumento de influencia es el poder económico, mientras que Moscú ofrece servicios militares a la carta. Ambas formas son tan eficaces que África se está desprendiendo rápidamente de su herencia europea, incluida la francesa. El problema es que la sucesión no está recayendo tanto en las naciones locales como en nuevos patrones. Una oleada de golpes de Estado está barriendo África. El espectro de la guerra transregional se cierne tras los bastidores. Y todo ello envuelto en el aura de los miles de millones de dólares que ofrecen los recursos sin explotar de África. ¿Cómo se conforma la lucha por África? Bienvenidos al informe Década 20. Tres semanas antes de la declaración citada en la introducción, Chihombori-Quao comentaba la oleada de golpes de Estado que había barrido la región del Sahel. En efecto, en los últimos 2 años los militares han tomado el poder por la fuerza en Sudán, Chad, Mali, Níger, Burkina Faso y Guinea. Lo que está ocurriendo ahora en África es una revolución similar a la que vimos tras la caída del poderoso Imperio Romano, similar a la que vimos tras la caída del poderoso Imperio Británico, se entusiasmó entonces Chihombori-Quao. Además, subrayó que la destitución de las anteriores élites gobernantes en el Sahel se estaba produciendo porque Francia estaba perdiendo influencia en los países que fueron sus colonias. Chihombori-Quao, diplomática formada en Estados Unidos, no ha ocultado a lo largo de los años su especial antipatía por el gobierno francés. Se especuló que esta fue la razón por la que perdió su puesto como embajadora ante la Unión Africana en Washington en 2019, ya que los políticos que dirigían los países del Sahel en aquel momento preferían no exponerse ante París. Ahora la diplomática puede estar satisfecha. Entre las 2 entrevistas que concedió a Arise News, otra antigua colonia francesa ha vivido un cambio de poder. En la mañana del 30 de agosto, soldados de la Guardia Republicana de Élite de Gabón destituyeron al presidente Ali Bongo Ondimba, cuando se suponía que debían protegerle. El líder destituido fue acusado de amañar las elecciones presidenciales, cuyos resultados se habían anunciado horas antes. En el cargo desde 2009, Ali Bongo y su padre, Omar Bongo, que anteriormente también gobernó Gabón, han sido presidentes de este país africano durante un total de 56 años. Su éxito se debió en gran medida al apoyo con el que siempre contaron por parte de Francia. El difunto Omar pudo corresponder financiando las campañas electorales de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, entre otros. Sin embargo, Ali Bongo no demostró ser tan hábil político como su padre. El presidente francés Emmanuel Macron ni siquiera movió un dedo para defender al líder depuesto o a los miembros de su familia y allegados que fueron encarcelados con él. No es el primer ejemplo de debilitamiento de la República en África que suscita un amplio debate en Francia. El líder de la coalición de grupos de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, criticó al jefe del Estado por haber hecho la vista gorda durante años a Ali Bongo y sus allegados robando en Gabón y amañando impunemente las sucesivas elecciones. No es casualidad que el miembro más antiguo de la dinastía, Omar Bongo Ondimba, acuñara el siguiente dicho popular: en África no se celebran elecciones para perderlas. Por otro lado, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, acusó a Macron de permitir que Francia perdiera completamente su influencia en una región clave en tan solo unos años. Curiosamente, el expresidente socialista François Hollande también se quejó en un programa de France Info de que, a pesar de tratarse de un nuevo golpe de Estado en una parte de África que se considera parte de la esfera de influencia de Francia, en su opinión no ha habido una respuesta suficiente por parte de París.
Más aún en el caso de Gabón, un lugar único en el que operan las mayores empresas francesas, encabezadas por la Trinidad que participa en la explotación de los yacimientos petrolíferos en este país, Total Energy, Morel y Prom y Perenco. Al mismo tiempo, el 6º Batallón de Infantería de Marina está estacionado en la base Charles de Gaulle de Libreville y un escuadrón de cazas franceses tiene su base en el aeropuerto Léon-en-Bas de Libreville. Incluso antes de que comenzara la oleada de golpes de Estado, estas bases desempeñaban un papel muy destacado para mantener la importancia de Francia en África. Ahora son absolutamente esenciales, dado que el contingente de 6.500 soldados que París mantiene desde hace décadas en países como Mali, Níger, Chad, Burkina Faso y Senegal han perdido terreno repentinamente. En todos estos países, los golpistas intentan deshacerse de los soldados franceses, a pesar de que hasta hace poco ayudaban a las fuerzas locales a luchar contra las guerrillas del Estado Islámico. Así ocurría, por ejemplo, en el marco de la Operación Burkane, que se prolongó hasta noviembre de 2022 y que incluía a Chad, Níger, Mauritania, Burkina Faso y Mali. Solo en Gabón, los insurgentes no exigen el desmantelamiento de las bases francesas. Pero no hay tanto optimismo en otros países donde se han producido golpes de Estado. Ahora buscan otros protectores, preferentemente Moscú o Pekín. Al mismo tiempo se tambalean al borde del caos o de la guerra civil. Por si fuera poco, existe la amenaza de un conflicto armado que podría incendiar toda África Occidental y Central. A finales de julio de 2023, cuando los militares derrocaron al presidente democráticamente elegido de Níger, Mohamed Bazoum, aliado de Francia y estrecho aliado de Estados Unidos, los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, o ECOWAS, liderados por Nigeria, amenazaron con intervenir militarmente, o para ser más precisos, en aquellos países en los que aún no se había producido un golpe. Pero Níger es un enorme país de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y 25 millones de habitantes. Aunque Nigeria, el país más poderoso de la región, tiene un ejército de más de 200.000 hombres y la capacidad para cortar los suministros de electricidad y combustible de su vecino, esto no significa que un enfrentamiento armado pueda resolverse rápidamente. De hecho, ninguno de los países implicados está preparado para la guerra. Por eso, a pesar del ultimátum, el ECOWAS busca una solución diplomática. Sin embargo, las discretas negociaciones no cuentan con la mediación de Francia, sino de Argelia. Esta es solo una señal más de la rapidez con la que está disminuyendo el papel de París en esta región de África, antaño dominada por Francia. Las tropas de la Quinta República estacionadas en Níger permanecieron completamente pasivas durante el golpe, a pesar de que el país había sido hasta entonces el tercer proveedor de uranio para los reactores nucleares franceses, después de Kazajstán y Australia. En 2022, Níger suministró casi el 18% de las necesidades francesas de esta materia prima. Esto nos lleva a preguntarnos por qué Francia está perdiendo tan rápidamente su influencia en África. En una entrevista concedida al diario Le Figaro, Antoine Glaser, especialista en estudios africanos, diagnosticó brevemente el problema. En sus palabras, Francia se ha perdido la globalización de África, y es difícil no estar de acuerdo con estas palabras. El juego de las grandes potencias por el continente africano se ha intensificado en la última década, y en contra de las apariencias, no son los países occidentales los más expansivos. El equilibrio surgido en África a final de la Guerra Fría se vio silenciosamente socavado a principios del siglo XXI por la expansión económica de China. El Producto Interior Bruto chino creció a un ritmo asombroso, alcanzando un récord del 14% en solo 12 meses en 2006. Esto significaba que las industrias chinas necesitaban cada vez más materias primas y nuevos mercados. Así que ya en el año 2000, Pekín lanzó el Foro de Cooperación China-África, o FOCAC, e invitó a los gobiernos africanos a cooperar. China ofreció a África acceso a préstamos baratos y prometió inversiones. Las conversaciones se vieron favorecidas por el hecho de que, a diferencia de los países occidentales, a los comunistas no les interesaban si los prestatarios se atenían a las normas democráticas o respetaban los derechos humanos. El dinero chino se utilizó principalmente para desarrollar infraestructuras que facilitaran la extracción, el transporte y la explotación de materias primas. Se construyeron nuevas carreteras, ferrocarriles y puertos.
Por otra parte, sean cuales sean los motivos, hay que reconocer objetivamente que los proyectos chinos han mejorado la calidad de vida de millones de personas en el continente africano y han dado a los países de la zona una posición negociadora mucho más fuerte en las conversaciones con Estados Unidos y Europa Occidental. La expansión de China en África se ha acelerado significativamente desde 2013 con el lanzamiento del proyecto Un Cinturón y una Ruta promovido por el presidente Xi Jinping. Como resultado, el comercio entre China y África pasó de unos 10.000 millones a más de 100.000 millones de dólares de facturación anual entre 2000 y 2016, muy por delante del comercio entre Estados Unidos y África. A mediados de 2015, el Banco de Desarrollo de China, una de las principales instituciones financieras del país, señaló que había reservado 890.000 millones de dólares para unos 900 proyectos, principalmente de transporte, infraestructuras y energía, describe Peter Frankopan en su libro Nuevas rutas de la seda, presente y futuro del mundo. La parte de ultramar del proyecto se diseñó deliberadamente para incluir países de la costa oriental de África e incluso más allá, añade. Sin embargo, cabe preguntarse dónde está el truco. Con el tiempo, la conquista de África por Pekín ha empezado a tomar la forma tangible de una trampa de deuda. Según el Global Development Policy Center, entre 2000 y 2022, las instituciones financieras chinas firmaron no menos de 1.243 acuerdos de préstamo con los gobiernos de 49 países africanos y sus empresas estatales por un total de 170.000 millones de dólares. Entre ellos estaban todas las antiguas colonias francesas endeudadas con Pekín. Si el deudor incumple, el prestamista se apropia de la prenda, que está garantizada en el contrato. Se trata de activos altamente estratégicos, recursos naturales, ferrocarriles o puertos marítimos. Por ejemplo, desde hace 5 años existe una disputa entre Kenia y el Exim Bank chino sobre el derecho de este último a hacerse con el puerto de Mombasa, un puerto clave en la costa este de África. La reclamación tiene su origen en el impago por Kenia de un préstamo ferroviario de 3.600 millones de dólares. Más de 20 países africanos se encuentran en problemas similares, con deudas muy elevadas con las instituciones financieras chinas. Pekín también quiere reforzar su presencia económica con una presencia militar. En julio de 2017, China abrió en Djibouti su primera base militar en el extranjero fuera de Asia. El acuerdo permite el estacionamiento de 10.000 soldados para 2026. De este modo, la República Popular China espera influir en los acontecimientos del Golfo de Adén y el estrecho de Bab al-Mandab, que es el inicio de la ruta marítima hacia China, al tiempo que mantiene en sus manos el comercio etíope. Esto se consigue principalmente a través del puerto de Doraleh, en Djibouti, que está unido a Etiopía por una línea ferroviaria de 730 kilómetros. Por supuesto, fue construida con dinero chino y por empresas chinas, al igual que muchas otras líneas ferroviarias construidas en África en los últimos años. Hasta la fecha se han construido más de 6.000 kilómetros de líneas ferroviarias en el continente como parte de la cooperación de Pekín con los países africanos y se están elaborando planes para construir hasta 12.000 kilómetros de nuevas líneas ferroviarias transafricanas. Una expansión tan ambiciosa de la red ferroviaria dará a Pekín acceso a corredores de transporte que le permitirán ampliar aún más su influencia económica y política en el interior de África. Con mucho menos potencial, Rusia quiere significarse tanto como China en África. Sin embargo, el Kremlin intenta compensar su falta de recursos financieros con medios militares y fuerza bruta. Un informe publicado en marzo de 2022, titulado Seguridad, Poder Suave y Soporte al Régimen, Esferas de Influencia Rusa en África, publicado por el Tony Blair Institute, advertía a Occidente de esta situación. De este modo señala, la invasión rusa de Ucrania ha puesto de relieve hasta dónde está dispuesto a llegar Vladimir Putin para expandir los intereses de Rusia más allá de sus fronteras según su visión. Mientras el mundo se centra en la última agresión de Rusia en Europa, los países occidentales no deben perder de vista la confrontación estratégica más amplia con Rusia que se está reavivando en los últimos años en toda África. Los autores explican que hay dos métodos principales que Moscú está utilizando para ganarse a los países africanos, con el fin de llegar más tarde a sus recursos naturales.
El primero es el suministro de armas baratas a los ejércitos de los dictadores más sanguinarios o a gobiernos con los que la cooperación abierta se ha vuelto demasiado engorrosa para los estados democráticos. Por ejemplo, en 2014, después de que Estados Unidos se retirara de un acuerdo con el gobierno nigeriano para suministrar al país un contingente de helicópteros de ataque por cuestiones de derechos humanos, Rusia firmó un acuerdo con Nigeria de 6 helicópteros Mi-35, escriben los autores del informe. Tras este éxito, Moscú ha establecido diversas formas de cooperación militar con todos los países del Sahel. Un lote de helicópteros Mi-35 fue entregado a Níger, mientras que con Mali, en 2019 el Kremlin ha firmado un acuerdo de defensa. Se celebraron acuerdos para la formación de unidades militares locales, entre otros con Chad, Nigeria y también con Tanzania, Burundi, Congo y República Centroafricana. Es muy probable que estos países pagaran su equipamiento y entrenamiento militar con dinero prestado por los chinos. Sin embargo, una forma aún más eficaz de consolidar rápidamente la influencia y hacerse con el control de los recursos naturales era crear un instrumento conocido como empresa militar privada. Notorio por sus atrocidades y crímenes, el grupo Wagner fue creado en 2014 bajo el liderazgo del teniente coronel Dmitry Utkin, perteneciente a la inteligencia militar rusa o GRU, y sus operaciones fueron dirigidas por el antiguo criminal, entonces acaudalado hombre de negocios y en aquel momento hombre de confianza de Putin, Yevgeny Prigozhin. El citado informe señala que en pocos años los mercenarios del grupo Wagner se han convertido en la principal herramienta del Kremlin sobre el terreno en África. En Sudán, mercenarios rusos entrenaron a fuerzas de respuesta rápida en la región de Darfur y a militares del ejército en nombre del régimen del presidente Omar al-Bashir, antes de que fuera derrocado en abril de 2019. Las tropas del grupo Wagner también han sido desplegadas en Libia en apoyo del Ejército Nacional Libio, del general Khalifa Haftar. De esto hablamos en nuestro reciente episodio sobre Libia. Los operativos del grupo Wagner llegaron a la República Centroafricana en 2018 para proteger los yacimientos de diamantes, entrenar al ejército local y proteger al presidente Faustin Archange Touadéra. 3 años después, el Kremlin los envió a Mali. Antes de eso, el país había sufrido 2 golpes militares sucesivos. A ello siguió una oleada de manifestaciones antifrancesas en las calles de Bamako, la capital de Mali, en las que participaron golpistas. En una de ellas, a finales de octubre de 2021, un miembro del Consejo Nacional de Transición de Mali, Mohamed Ousmane Mohamedoun, anunció a la multitud: «Estamos aquí para demostrar nuestra soberanía nacional, para recordar al mundo entero que la soberanía pertenece al pueblo y que aquellos que no lo han entendido deben ponerse al día hoy». El presidente Macron, enfadado por las demandas de los malienses, ordenó la retirada de 5.500 soldados franceses de su país, a pesar de que llevaban combatiendo allí a los yihadistas desde 2012. El lugar de las tropas de la Quinta República fue inmediatamente ocupado por el grupo Wagner. La próxima trampa podría ser Camerún, con quien el Kremlin firmó un acuerdo de cooperación militar el 12 de abril de 2022. Allí los dictadores locales pagan el apoyo militar de los grupos militares privados rusos, aceptando que los agentes de Wagner se hagan con los derechos de explotación de los yacimientos de oro, platino y diamantes, así como también de uranio, cobalto y litio. Pero el hecho de poseer recursos valiosos no significa que sea fácil venderlos. Para convertirlos en dinero hay que enviarlos por mar a todo el mundo. En el caso de Camerún, tiene sus propios puertos, pero el Kremlin también quiere yacimientos en las profundidades de África. Esto y el deseo de consolidar su influencia política y militar requiere una base naval propia. De ahí el creciente interés del Kremlin por Sudán. En los últimos 20 años, Rusia ha sido el principal proveedor de armas del país, y desde 2018 al menos una compañía del grupo Wagner está estacionada allí. El 1 de diciembre de 2021, Rusia firmó un acuerdo con Sudán que le permite establecer una base de seguridad material y técnica en Port Sudán, señala en su informe el Centro de Estudios Orientales. El acuerdo estipula que la base a crear contará con un sistema de defensa antiaérea y de guerra radioelectrónica, y su personal militar y sus familias gozarían de inmunidad diplomática y exención de impuestos y derechos de aduana. Evidentemente, Rusia estaba preparando una ventana al mundo extraterritorial en África,
Por desgracia para el Kremlin, la guerra civil ha estallado en Sudán y todo el proyecto está en el limbo, con las autoridades locales exigiendo suministros de armas a cambio de ratificar el acuerdo. Mientras tanto, la guerra de Rusia con Ucrania significa que la capacidad militar, hasta hace poco su activo más valioso, es ahora lo que más le falta al Kremlin. El deseo de una base militar rusa en su territorio también fue anunciado por la República Centroafricana en junio de 2023. El embajador de la República Centroafricana en Rusia, Leon Dodonu-Puganaza, declaró en una entrevista al diario Izvestia: «Necesitamos una base militar rusa con entre 5.000 y 10.000 soldados. Si no fuera por la guerra con Ucrania, Moscú tendría ahora la oportunidad de labrarse rápidamente una impresionante esfera de influencia en África, principalmente por medios militares». Ya hoy, según estimaciones del Centro Africano de Estudios Estratégicos, una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Kremlin participa en diversas actividades en más de 20 países africanos y apoya directamente a 14 regímenes autoritarios. El tiempo dirá cómo serán las actividades del grupo Wagner en África después de que el avión con todo su mando se estrellara cerca de San Petersburgo el pasado agosto. Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones de que la muerte de Prigozhin o Utkin ponga fin a las actividades del grupo en África. Incluso el déspota más cruel puede contar siempre con el apoyo ruso en el Consejo de Seguridad si mantiene relaciones amistosas con Moscú. Al mismo tiempo, el Kremlin está haciendo mucho para socavar la democracia en el continente africano y sustituirla por regímenes autoritarios mediante golpes militares. De este modo gana nuevos aliados y lugares a los que enviar al grupo Wagner en busca de presas valiosas. Agotada por la guerra con Ucrania, Rusia necesita cada vez más a África y sus riquezas. Sin embargo, el apetito ruso y chino por África no ha escapado a la atención de Estados Unidos. Hasta hace poco, los acontecimientos políticos en África eran, en el mejor de los casos, una preocupación secundaria para Washington. Pero la necesidad de competir globalmente con China y contener la expansión militar de Rusia ha hecho que Estados Unidos ya no pueda mantenerse al margen. Sin embargo, parece que el gobierno de Joe Biden quiere evitar repetir el error cometido por el presidente George Bush padre en 1992, cuando envió a 28.000 soldados a Somalia en una misión de mantenimiento de la paz bajo bandera de la ONU. Rápidamente se vieron envueltos en interminables combates con bandas locales y unidades guerrilleras. Esto culminó en la desastrosa acción en Mogadiscio, que más tarde se convirtió en la base de la famosa película de Ridley Scott, Black Hawk Derribado. Desde entonces, los estadounidenses se han mostrado reacios a enviar tropas a África, prefiriendo la diplomacia y los drones. Estos últimos se han utilizado durante años para dar caza a los militantes del Estado Islámico, especialmente en Somalia, donde la rebelión fue desencadenada en 2012 por la organización Ash-Shabaab, vinculada al ISIS. La única base militar estadounidense en el continente africano, Camp Lemonnier, en la capital Djibouti, también sirve para mantener la influencia en el extremo nororiental de África. Está situada junto a una base francesa y japonesa, y al otro lado de la bahía de una china. Comparadas con el dinamismo con el que operan Pekín y Moscú, las acciones estadounidenses, sin embargo, parecen más que modestas. Así fue hasta junio de 2021. Entonces, en la cumbre del G7, el presidente Biden anunció la iniciativa Build Back Better World, o B3W para abreviar. Estados Unidos quiere expulsar la influencia china de África ofreciendo más de 40.000 millones de dólares en financiación para el desarrollo de infraestructuras y diversos tipos de inversión. Pekín respondió con la velocidad del rayo, empezando un mes después con la promoción de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, que vio la luz en 2018 y prometiendo una serie de ayudas económicas. 6 meses después, Europa despertó de su letargo tras las primeras pujas de los gigantes. Los días 17 y 18 de febrero de 2022, en la cumbre Unión Europea-Unión Africana, celebrada en Bruselas, se acordó que los países comunitarios ofrecerían a la organización un paquete de inversiones de 150.000 millones de euros. Esto, según el comunicado oficial, se utilizaría para construir una economía más diversificada, sostenible y resiliente en el continente africano.
Por cierto, se presumía que la inversión extranjera directa de Europa en África ya había superado los 240.000 millones de euros en 2019, mientras que la estadounidense era de algo más de 42.000 millones y la china de algo menos de 40.000 millones. Esto demuestra que Pekín prefiere prestar a los africanos y luego exigirles el reembolso en lugar de asumir el riesgo de la inversión. Una semana después de la cumbre de Bruselas, Rusia invadió Ucrania y la atención occidental se centró en una guerra que podría poner patas arriba el actual orden europeo. Las cuestiones africanas adquirieron entonces una dimensión completamente distinta y se centraron en la energía. En abril de 2022, el primer ministro italiano Mario Draghi envió al ministro de Asuntos Exteriores Luigi Di Maio y al consejero delegado de ENI Claudio Descalzi al Congo y a Angola. El principal objetivo de su viaje era iniciar una cooperación permanente en la extracción de gas natural en estos países y su suministro a Italia. Draghi, por su parte, viajó personalmente a Argelia, donde firmó un acuerdo con el presidente Abd al-Majid Tabboune para aumentar significativamente las compras de combustible azul de los yacimientos argelinos. Esto permitió al primer ministro italiano presumir de su éxito personal tras la cumbre de líderes de la Unión Europea del 24 de junio de 2022. Los pasos que hemos dado comienzan a dar sus frutos, señaló. La dependencia del gas ruso, que era del 40% el año pasado, es ahora del 25%, señaló Draghi con orgullo. Olaf Scholz tenía menos motivos para alegrarse. El canciller alemán también viajó al continente africano para reunirse con los líderes de Senegal y Níger, países ricos en gas. Sin embargo, se necesita una red de gasoductos o puertos para llevar el gas a Alemania. Mientras tanto, no tardaron en sucederse una serie de golpes militares en los países del Sahel. Actualmente, China y Rusia están cosechando nuevos éxitos en África. Ni Pekín ni Moscú están interesados en introducir los principios democráticos y el respeto de los derechos humanos. Esto supone una gran ventaja a la hora de establecer términos de cooperación con los dictadores locales. Esto no quiere decir que las potencias occidentales no hayan hecho negocios con autócratas africanos en el pasado, pero en la actualidad no pueden hacer transparentemente el juego a Rusia y China, y nadie tiene actualmente la fuerza o los recursos para apoyar iniciativas democráticas en África. Así que Estados Unidos, junto con la Unión Europea, están cediendo terreno a sus competidores. Están evitando las operaciones militares y los enormes recursos prometidos hace 2 años se han quedado en gran medida sobre el papel. El proyecto estadounidense B3W y el acuerdo de la Unión Europea con la Unión Africana parecen hoy muertos porque no se han recaudado los fondos prometidos para su ejecución. Para Occidente, la guerra de Ucrania y la crisis energética, que han golpeado duramente a la economía europea, son ahora más importantes. Debilitada y desgarrada por conflictos internos, Francia se retira pues discretamente de sus antiguas colonias sin intentar siquiera oponer resistencia. El presidente Emmanuel Macron anunció el 24 de septiembre la retirada del contingente de 1.400 soldados franceses, que aún permanecía estacionado en Níger. Su evacuación comenzó a principios de octubre. Los estados africanos siguen siendo pobres, débiles y fácilmente desestabilizantes, mientras que sus élites políticas siguen siendo proclives a la corrupción. Esto fomenta la dependencia de protectores externos. China es el país con más recursos para ello. Rusia parece también muy decidida, pero es difícil creer que esta carrera africana vaya a ser entregada por Occidente. Según informes de la ONU, África posee cerca del 30% de los recursos minerales del mundo, el 12% de las reservas de petróleo y el 8% del gas natural. Entre estas riquezas figuran el litio, el cobalto y los metales de tierras raras. Son los recursos necesarios para hacer realidad los ambiciosos planes de transición energética y electromovilidad de la Unión Europea y Norteamérica. Además, empresas occidentales como ExxonMobil, BP y Shell están invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para preparar la explotación de yacimientos de gas en Mauritania, Tanzania, Mozambique y Senegal. Todo esto lleva a pensar que la expansión de las potencias exteriores en África hasta ahora no era más que un pequeño calentamiento antes de que comience la verdadera carrera. A día de hoy, sin embargo, son Pekín y Moscú quienes ocupan la pole position en esta carrera.
Gracias por acompañarnos un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.